Y queremos seguir conversando sobre este paciente que consultó ayer en el Hospital Barros Luco. Para eso nos acompaña el representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Roberto del Águila. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Bienvenido. Gracias, doctor, todo indica que lo más probable es que este paciente se descarte como portador de ébola, no como enfermo de ébola, y que efectivamente lo que tendría es malaria. Pero más allá de la anécdota o de que quizás algunas personas pasaron un susto ayer en el hospital, esto podría servir para haber hecho un ensayo general, ¿no? De lo que podría ocurrir en la eventualidad de que llegara un caso de ébola. Efectivo. Claro. Como ensayo general, ¿qué le ha parecido? Bueno, antes de empezar a mirar el ensayo general, yo creo que primero hay que ver algunas cosas positivas. La cosa positiva es, primero, que esta persona se sintió enferma y fue conscientemente a un hospital. Realmente hay que felicitarlo, a él, a la familia, porque cualquier otra persona se hubiese muerto de miedo y de repente quedarse en casa, que hubiese sido mucho peor. Él fue a un hospital, eso es sumamente positivo. Segundo, la reacción en el hospital, al ver esta posibilidad de riesgo, el hospital actúa aislando a la persona y, si bien no en una forma quizás de la más adecuada, pero retira, y eso es efectivo, también es muy bueno, retira a todas las personas que podían estar en contacto con esa persona. ¿A qué se refiere, doctor, cuando dice la forma no más adecuada? Que informan que fue a través de parlantes. No era la mejor manera. Quizás la mejor manera hubiese sido avisar a todas las personas que por favor se retiraran, no necesariamente haciendo toda una explicación, pero sí pidiéndolas que se les retiraran de tal manera de que abandonaran el lugar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta de que hay pánico, o sea, el ébola todos nos tiene preocupados y por lo tanto una reacción de esa forma puede causar un pánico mayor de lo que podía haber causado. Y aquí en estos casos me imagino, en general, no en el caso de ayer, sino que en general, en el tratamiento del ébola, el tema de la información es clave, ¿no? De la información y de la desinformación. Evidentemente, ese es uno de los elementos clave. Por ejemplo, veíamos a muchas personas protegiéndose con pañuelo, nariz y boca. Realmente el ébola no se transmite por el aire. Por lo tanto, no hay forma de que porque yo me proteja nariz y boca no me voy a enfermar. Es el contacto directo con la persona enferma. Doctor, en términos de la aislación que hay que tener y de las barreras, ¿no? Por ejemplo, señalar que la barrera nariz y boca no protege porque no se transmite por vía aérea. Llamaron la atención fotografías e imágenes que vimos ayer del hospital con sábanas, toallas, trazadas como pretendiendo aislar un lugar del otro. ¿Eso es parte del protocolo? No necesariamente. Lo que se hicieron, y me imagino cuál era la intención era aislar. El poner sábanas o algún método de protección es hacer que si es que hay algún fluido, llámese el paciente en una forma muy fuerte, voy a decir, vomita, si es que vomita, que caiga en una forma de protección como puede ser una sábana, la cual puede ser desechada, o sea, eliminada, quemada, porque no se puede lavar, porque si al lavar y realmente hay el virus, podemos contagiarnos. Entonces hay que eliminar esa sábana. Entonces ese mecanismo lo puede ayudar y de ese mecanismo se puede utilizar. No es lo ideal es utilizar mecanismos que sean desechables, elementos aislantes desechables de tal manera, llámese. Plástico, que pueden ser perfectamente mucho más, inclusive reusables, porque si se desinfecta esto, puede volverse a utilizar. A diferencia de lo que ocurriría con una frazada, que por ser un material más poroso, absorbe y por lo tanto el virus queda latente y por lo tanto existe la posibilidad de contagio. Por lo tanto es mejor utilizar un elemento que no sea factible de permanencia del virus. Ahora, doctor, considerando la distancia geográfica que hay con el foco central de contagio, ¿no? Allá en África, considerando también que no hay casos reportados acá en Latinoamérica todavía, ¿cuán bien reaccionó Chile y qué tan específico tenía que ser el protocolo que se debería haber aplicado ayer o que se debe aplicar en estos casos? Se lo pregunto porque veíamos a los guardias, por ejemplo, con un delantal, con una mascarilla, y se comparaba en las redes sociales que en otras partes estaban todos aislados con estos trajes amarillos, que son sellados, bien herméticos. Quizás eso no era necesario o no es necesario tenerlo aún en Chile, o quizás sí, no sé, por eso se lo pregunto. A ver, primero, la probabilidad de que un caso de ébola pueda llegar a Chile, como a otros países de la región de la América, es factible. No es imposible. ¿Por qué? Porque nuevamente hay vías, ahora todo el mundo está comunicado por los aviones, por lo tanto existe la posibilidad de que pueda llegar. ¿Qué tan certera
Es menor, pero existe. Y por lo tanto hay que tener en cuenta. Ese es uno. Segundo, la reacción que ha habido en el hospital es parte de un protocolo que se tiene que seguir. Quizás, nuevamente, un poquitito más exagerado que pudo haber estado. La idea de la protección con los equipos de protección personal, que son de varias capas, es sobre todo aquellas personas, aquel personal de salud que esté en contacto directo con la persona que tiene la enfermedad. En el caso de los guardias no se justifica, por ejemplo. En los casos de los guardias no han estado ni siquiera en contacto con la persona y por lo tanto su protección no es necesaria. ¿Y doctor, podría ser contraproducente en el fondo que los guardias anden con esos trajes en el sentido de que eso lo que crea quizás comunicacionalmente lo que crea es una sensación de mayor inseguridad, quizás fomenta la idea de que se transmite por el aire? Sí, ahora, evidentemente yo también me quiero poner en los zapatos del guardia. El guardia se debe estar muriendo de susto. Seguro. Y por lo tanto, el decir que me estoy poniendo una forma de protección es darle una ligera idea de protección. Entonces, ni un extremo ni otro, quedémonos en el justo medio. ¿Eso es una medida de protección 100% adecuada? No. Pero que le da una autoseguridad a la persona, es correcto, le da una autoseguridad y por lo tanto se va a sentir bien. Ahora, doctor, ¿cómo es posible diferenciar el contagio de ébola de otras enfermedades que puedan tener síntomas similares? El tema de la fiebre, de dolores musculares, uno lo puede asociar a una gripe, a una influenza, no sé. ¿Cómo diferenciarlo? De la malaria, por ejemplo, también. Bueno, ahí es donde viene el punto complicado. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que decir es, nosotros consideramos un paciente sospechoso de ébola cuando uno viene de alguno de esos países que en este momento están teniendo casos. Perfecto. Los 3 que están con la máximo brote actualmente, más Senegal y Nigeria, que han tenido algunos casos. Si viene una persona de esos países y presenta un síntoma, llámese sobre todo fiebre, malestar general, estamos considerando que es un sospechoso de ébola. Y eso ya lo ha habido en Brasil y ahora lo tenemos acá. ¿Qué se tenía que hacer? Es actuar, es mejor actuar en demasía que considerar que no es un caso y existir la probabilidad que sí sea un caso. Así que en este caso se ha actuado bien, por eso yo digo, se ha actuado bien en el principio de decir, es un caso sospechoso y tenemos que actuar como caso sospechoso, evitar que este caso sospechoso sea un ébola y contagie a otras personas. Doctor, ¿cómo se descarta el ébola? ¿Cuánto dura o cuánto tarda el resultado en laboratorio para decir, este no es un paciente de ébola? Bueno, ¿y cuántos falsos negativos existen? Bueno, el examen del ébola es bastante específico, lo que hace, y aquí en el Instituto de Salud Pública lo está perfectamente diseñado para poder hacerlo, para establecer este primer diagnóstico. Es un diagnóstico para mirar lo que es la carga, el ADN del virus. A partir de ahí es que se reconoce. Si el resultado acá es positivo, se tiene una gran sospecha de que sea, pero si el resultado viniendo como un caso sospechoso, siempre lo que se hace es mandar una segunda muestra a un laboratorio de referencia. Nosotros en la región de las Américas tenemos 2 laboratorios de referencia, es el CDC y lo que es el laboratorio en Canadá, que es del Instituto de Salud Pública del Canadá. Entonces, con ellos es que se llega a la confirmación o el descarte completo de que sea un caso de ébola. ¿Y cuánto se demora, doctor, ese primero y el segundo examen? El primero puede ser relativamente rápido, está más o menos entre 24 y 36 horas, se puede tener un resultado en una primera instancia. Y el segundo está relativamente también, es muy rápido hacerlo, el asunto es llevarlo hasta la muestra hasta allá. Y eso es quizás un poquito la demora, pero eso es ya... Pero en 4 días, por ejemplo, si uno calcula un día para llegar la muestra, 36 horas para desarrollar el examen, uno podría suponer que en 3-4 días se tiene un resultado aproximadamente definitivo. Se calcula de que entre 4 y 5 días estaría el resultado de la confirmación. Doctor del Águila, le agradecemos muchísimo que haya venido a CNN Chile para aclarar estas dudas y para transmitir sobre todo información certera a la ciudadanía, que es lo más importante, para evitar cualquier confusión al respecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día.